Bien, continuamos con la que va a ser la segunda mesa de debate de esta jornada Presente y Futuro de la Salud Pública en este plato de redacción médica, y lo vamos a hacer con un debate sobre la necesidad que ha podido todavía poner más sobre la mesa la situación de la pandemia de COVID-19, y es la mayor inversión en este campo, en la salud pública. ¿Cómo y dónde invertir? La modera María Isabel Moya, que es la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Hola, buenas tardes a todos los presentes y los que nos seguís por online. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica habernos invitado junto a estos grandes expertos en la materia para debatir sobre cómo y dónde debemos invertir para fortalecer la salud pública. Desde luego, lo que es indiscutible es que una de las grandes lecciones, como reza el título de la mesa, ha sido que es necesario, una de las grandes lecciones de la pandemia, decía, es la necesidad de invertir más para fortalecer nuestro sistema sanitario. Esto lo tenemos muy claro los profesionales, pero también lo tienen muy claro los ciudadanos, que las últimas encuestas del CIS han dicho que están dispuestos a pagar incluso más impuestos para que esto sea así. Lo que tenemos que hacer los políticos, los que gestionamos y los que actuamos en el sistema sanitario, es que esta inversión pues, sea eficaz. No podemos invertir más y más sin más para hacer siempre lo mismo o de la misma manera. Lo tenemos que hacer diferente para transformar el sistema, para no cometer los mismos errores que hemos cometido en esta pandemia y para conseguir pues, un sistema que sea eficiente, transparente y de calidad, donde seguramente la inversión o la potenciación de la salud pública sea el eje de todo y que nos lleve a conseguir el éxito. Bueno, para saber cuál es la opinión de los expertos en la materia y dónde y cómo podemos conseguir esto, pues se ha organizado esta mesa de debate con estos expertos que me acompañan y que voy a pasar a presentar. Con nosotros está José Jesús Guillén Pérez, a mi derecha, que es doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente es el director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la región de Murcia. También está con nosotros Gloria Mirada Masip. Ella es enfermera, doctora en salud, trabaja actualmente en el Servicio de Promoción de la Salud en Lleida y es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, Gloria. Gracias. También está con nosotros Inmaculada Salcedo Leal. Ella es doctora en Medicina, tiene doble especialidad, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Medicina de Familia y Comunitaria. También es profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y tiene muchísima experiencia en el tema de salud pública. Estoy haciendo un currículum reducido porque todos tienen muchísima experiencia y han ocupado muchísimos cargos y puestos en salud pública. Y finalmente nos acompaña Vicent Villanueva Ballester, que también es doctor en Medicina, máster en Salud Pública y que en la actualidad ocupa la Dirección de Gestión Sanitaria en la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues con todos ellos vamos a intentar pues, resolver lo que nos pide la mesa y es dar vuestra opinión sobre cómo y dónde deberíamos de invertir para que la salud pública sea ese eje central que necesitamos para transformar el sistema. Sabéis que tenéis unos 8 o 10 minutos en una presentación inicial para que después pues, nos dé tiempo al intercambio con los que estáis aquí presentes y los que están online. Así que doy paso por orden de presentación a José Jesús para que empieces
la exposición. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica la organización de esta jornada. Estoy encantado de tener un cartel aquí a mi espalda que ponga presente y futuro de la salud pública. Creo que el debate que hoy comienza debe quedar abierto. Y yo, antes de hablar de las inversiones en salud pública, quería hacer algunas consideraciones. Como antes he dicho en la otra mesa, cuando hablamos de salud pública no solo hablamos de transmisibles, hablamos también de toda la parte de la salud pública, ambiental, alimentaria, promoción de salud, etcétera. Y no solo hablamos de administración nacional y regional, también hay ayuntamientos que hacen salud pública, por lo tanto también hay que contar con ellos. Y precisamente por eso es difícil hacer un cálculo de cuánto se invierte en salud pública. Hay estudios en los que hablan de la baja inversión en salud pública en España con respecto a la OCDE, pero en realidad es que no tenemos elementos comparables de inversión. Sí que hay alguna propuesta, en Cataluña se hizo ya hace algunos años, y quizás sería el momento también de que de una manera normalizada se supiese cuál es la inversión en salud pública en todo momento, para poder comparar y ver si verdaderamente vamos a más. Es difícil hablar de salud pública. Antes lo decía el doctor Martínez Olmos, la salud pública es invisible y aparte de esa invisibilidad que él comentaba, estamos en una sociedad medicalizada. El fármaco es el elemento fundamental y por lo tanto, voy a poner un ejemplo que alguna vez he comentado, y en alguna reunión con compañeros de salud pública. Durante el COVID, en todos los documentos que salieron publicados por ministerios, incluso a nivel internacional, las medidas para combatir el COVID se denominaban medidas farmacológicas, que al principio no había ninguna, y medidas no farmacológicas. Algunos protestamos porque decimos, no, son medidas de salud pública. Son medidas de protección de la salud. Sin embargo, pues lo que domina en el ambiente es poner el fármaco como elemento fundamental del sistema. En este contexto, antes de hablar de inversión en dinero, tenemos que pensar si verdaderamente hay que invertir en algo que no solo es dinero, siempre habrá el elemento económico al final. Y la salud pública, se ha dicho en la mesa anterior, en cierta medida, necesita liderazgo y credibilidad. La una seguramente tiene que ver con la otra. Y lo hemos visto en el COVID. Yo creo que es una de las lecciones que nos hemos visto superados por la credibilidad de distintos elementos e instituciones que opinaban determinado tipo de cosas. Es cierto que la sociedad en ese momento demandaba salud pública y se decía vamos a incrementar los recursos, vamos a que se ponga lo que haya que poner y de hecho se hizo un gran esfuerzo y se ha hecho un gran esfuerzo en todas las comunidades autónomas, pero yo tengo una duda y con respecto a lo que la moderadora decía antes, ¿se está olvidando la sociedad de lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho? Porque a veces la sensación que hay es que pues bueno, parece que como ya ha pasado todo, pues la salud pública ha pasado a un plano inferior. No sé si es solamente una impresión mía o alguien más puede tener esta impresión. Lo que está claro, también desde mi punto de vista, que hay que hacer una interconexión entre el sistema asistencial y la salud pública. De hecho, los profesionales de la salud pública nos consideran no asistenciales en las estructuras organizativas, cuando habrá que defender que es una asistencia colectiva o poblacional, pero estar al mismo nivel profesional que la asistencia, no solo por el tema económico que antes se ha comentado cuando se hablaba de la Agencia de Salud Pública, sino también
por el tema de la interoperabilidad entre los sistemas. Es fundamental y hay que invertir en la interoperabilidad entre comunidades autónomas y el Ministerio, pero también entre el sistema asistencial y el sistema de salud pública. Es cierto que hay 17 comunidades autónomas y cada una de ellas tiene un nivel de conexión y no son todas igual, pero está claro que es uno de los elementos fundamentales. Por otro lado, yo creo que también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos con una estructura de salud pública que lleva funcionando décadas y verdaderamente debe ser la misma la que tenemos ahora. Habrá que establecer estrategias para las intervenciones. Yo no hace mucho hablaba con respecto a la sanidad ambiental, si verdaderamente lo que hay que hacer en este momento es inspeccionar piscinas, que es lo que se está haciendo, muchas más cosas hace la sanidad ambiental. A lo mejor hay que hacer evaluación de riesgo, o a lo mejor hay que estar adaptándose a las cuestiones que nos vienen con el cambio climático y controlar el mosquito tigre, su expansión en las distintas comunidades. Lo planteo un poco como reflexión, como inversiones que se pueden hacer. Indudablemente, se ha hablado también antes, hay que favorecer el tema de los profesionales en cuanto a su capacitación y en cuanto a su acceso a trabajar en la salud pública. En cierta medida, los médicos tenemos la especialidad de medicina preventiva y salud pública y nos garantiza un acceso, por lo menos en cuanto a una formación. Hay otras muchas profesiones, el 50% de los profesionales aproximadamente que trabajan en la salud pública son veterinarios y farmacéuticos, en los que no se ha establecido ningún sistema de formación para que accedan a la salud pública. Eso al final no pasa nada porque son grandes profesionales, se forman cuando acceden a los puestos, etcétera, pero verdaderamente si queremos dar esa capacitación hay que invertir en formación para esos profesionales. ¿En qué podemos invertir entonces económicamente? Bueno, buscaba el otro día información sobre lo que nos gastamos en España en salud pública. He dicho antes que es difícil compararnos con nuestros países. Lo que sí está claro es que el número de profesionales que trabajan en la salud pública es menor que al número de profesionales, me refiero con respecto al gasto teórico. El gasto es bajo, pero todavía los profesionales son aún más bajos. Por lo tanto, una de las inversiones tendría que ser en cuanto a que haya más número de profesionales ante los nuevos retos que nos pueden venir. Indudablemente, decía antes que la protección de la salud representa una parte importante de la salud pública, pero tenemos otra parte, a veces más olvidada, como es la promoción de la salud. Pero en esa promoción de salud decía antes que hay que cambiar estrategias de abordaje. A lo mejor hay que buscar nuevas formas de llegar a la población. La industria, y lo sabemos todos, y no voy a decir el tipo de industria, está financiando en las series de televisión determinados tipos de consumo. ¿Cómo se puede luchar desde la salud pública para que determinados hábitos de consumo que se fomentan en la serie de televisión, que puedan ser dañinos para la salud, no se hagan? Haciendo algún tipo de campaña de intervención puntual, seguramente no. Seguramente lo que hay que hacer es utilizar las mismas estrategias, si es que hubiese el caso, que hacen ese sector. Y nos vienen tiempos modernos en el sentido de que con nuevas visiones, hablaba hace un rato con
el profesor Guillén Grima sobre el tema del envejecimiento, en el que habrá que hacer intervenciones de la salud pública, no ya del envejecimiento como enfermedad, que parece que el debate está abierto si se va a considerar como tal, cosa que yo no veo muy claro, pero sí contra ese periodo, la intervención de salud pública en ese periodo de tiempo que lleva a que esas personas consuman muchos fármacos y sean pluripatológicos y por lo tanto con un consumo de medicamentos elevado. Y voy a dejar el tema ahí porque si quieres después pues entramos en casos concretos a cómo invertir en salud pública. Muy bien. Pues yo creo que vamos a hablar todos en una primera intervención y después planteamos el diálogo, si os parece bien. Le doy la palabra a Gloria. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecer también a Redacción Médica haber invitado a la Asociación Española de Vacunología. Y bueno, yo he planteado un poco mi presentación no en hablar de dinero, sino en que yo creo realmente que en este momento lo que tenemos que es invertir tiempo en reflexionar, ¿no? Y estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, pero reflexionar, ¿no?, todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Entonces yo pienso que la crisis que ha generado la COVID nos ha constatado, ¿no?, que estábamos poco preparados desde el punto de vista de salud pública y concretamente yo estaba en vigilancia epidemiológica, pero no solo aquí, sino en todo el mundo, para detectar y responder en el surgimiento de una enfermedad infecciosa, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que invertir tiempo en lo que hemos aprendido, ¿no?, en las lecciones que hemos aprendido hasta aquí. Entonces, invertir pues, en un sistema mucho más eficaz de vigilancia de la salud pública, mejorar la preparación, seguimiento y el control de la propagación. Empezamos a luchar contra la expansión del virus cuando la transmisión ya estaba avanzada, teníamos dificultades para hacer pruebas, dificultades para rastrear a los contactos, dificultades para ofrecer cuidados también, ¿no?, especializados o no. Entonces yo creo que tenemos que invertir en esta parte de infraestructuras, invertir en el personal, como has dicho, que esté capacitado, que esté entrenado, disponibilidad también adecuada de equipos de laboratorio y para aumentar rápidamente, poder hacer pruebas y detectar virus, la monitorización, el sistema de registros, sistema informáticos, fuimos avanzando de forma deprisa, ahora este es pues otro, ¿no? Por lo tanto, en tema de infraestructuras pienso que es fundamental. Después también está el tema de las actividades preventivas, ¿no? Sabemos con alta evidencia que muchas medidas de promoción de la salud, ¿no?, y de prevención de enfermedades pueden mejorar los resultados de alguna manera de la salud, ¿no?, con un costo relativamente mucho más bajo. Lo que pasa es mucho más invisible este trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, para poder hacer esto, para poder hacer educación sanitaria, es importante invertir en formación, ¿no? Entonces, formación tanto de los profesionales sanitarios, ¿no?, o sea, medidas totalmente de sentido común, para el personal sanitario, para la población, porque, por ejemplo, la higiene de manos, cuando empezamos con la primera, ¿no?, de las medidas, parecía que nadie se hubiera lavado las manos hasta entonces, ¿no? O sea, la obsesión del lavado de manos, ¿no? Después entramos con la mascarilla, ahora parece ser que la mascarilla todo el mundo se ha olvidado, ¿no? O sea que, bueno, pues la educación sanitaria es fundamental, ¿no? O sea, y lanzar mensajes claros, ¿no? En la población tenemos que aumentar la conciencia, ¿no?, de lo que ha sido, ¿no?, la amenaza, lo que representan las enfermedades infecciosas. No solo que supone tener fiebre o puede haber consecuencias, por lo tanto este mensaje que antes en la mesa anterior no han comentado, que parece que la población se haya olvidado, ¿no?, del COVID de alguna manera.
quizás es una forma de sobrevivir, pero tenemos ahí, ¿no? Y con él otras enfermedades que también nos pueden preocupar. Por lo tanto, esta pérdida del miedo, esta pérdida es fundamental, pero tenemos que hacer educación sanitaria para continuar concienciando a la población, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de promoción de la salud, una de las medidas están las vacunas, ¿no? O sea, nosotros todos, ¿no?, tenemos un trabajo muy importante en el tema de las vacunaciones, pero tenemos que plantear las vacunas no solo como una medida preventiva, sino como una medida que forma parte de un estilo de vida saludable, ¿no? Las vacunas tenemos que concienciar de la misma manera que no tenemos que decir deja de fumar, ¿no?, sino que tenemos que hacer educación sanitaria, ¿no?, promocionar que dejen de fumar, y empoderar a la gente para que decidan sobre el hecho de dejar de fumar, el hecho de tomar alcohol, hacer ejercicio físico, incluir las vacunas en este estilo de vida saludable, ¿no? Yo pienso que para que llegamos a un nivel de concienciación importante de las vacunas, tenemos que empoderar a la población para tomar estas decisiones, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos mucho trabajo. Y después, enlazando con esto, las vacunas también tenemos que hablar de vacunas, pero tenemos que hablar de vacunas ya desde en la escuela. En la escuela tenemos que hablar de lo que son las vacunas, de las ventajas que tienen, ¿no? O sea, promocionarlo ya en este nivel y luego llegar ya a sitios más altos, en el pregrado, en los estudios universitarios, donde se habla poco en el grado al menos de enfermería, que es el que conozco, ¿no?, se habla poco de vacunas, se habla un poco, pero se tendría que hablar mucho más, ¿no? Por lo tanto, allí también tenemos un trabajo de formación importante, ¿no? En cuanto a las vacunas, evidentemente está clarísimo que se tiene que invertir en investigación, ¿no? Ha sido fundamental, ¿no?, dotar mucho más la investigación, ¿no?, para poder tener aquí vacunas también, ¿no? Por cada euro que se invierte en la vacunación, esto genera un ahorro importante de costos, ¿no?, debido a tasas más bajas de enfermedad, de mortalidad, pero no solo de esto, también a menos pérdida de días de trabajo, menos uso de la atención médica, ¿no? Y después, como no, lo que se ha hablado también antes, menos resistencias a los antimicrobianos, ¿no? O sea que es fundamental enlazarlo con esto, ¿no? Otro aspecto que creo que es importante es el tema de la comunicación, ¿no? Después a principios de este año hicimos un DAFO, ¿no?, para preguntar qué aspectos, tanto la población general como sanitarios, qué aspectos creían que habíamos aprendido que se tenía que hacer, ¿no?, para mejorar la campaña de vacunación de la pandemia, ¿no?, la estrategia, ¿no?, COVID, la vacunación COVID. Y una de las cosas que contestaron era el tema de la comunicación, ¿no? Tanto la población general, como os digo, como los sanitarios, ¿no? O sea, hubo mucha información, pero todos indican que hubo una comunicación que no fue la que tendría que haber sido, ¿no? Tendría que ir mucho más unidireccional, mucho más oficial, mucho más respondiendo quizás a los rumores y mucha más rapidez en estas respuestas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un aspecto que tendríamos que invertir, ¿no?, en hacerlo de alguna manera. Después, haciendo un poquito de reflexión a la estrategia de vacunación del COVID del Ministerio, yo creo que ha ido muy bien la reflexión, ¿no?, del liderazgo que ha habido desde el Ministerio, de cara a que a todas las comunidades hemos seguido, ¿no?, las indicaciones, hemos tenido todas a la vez las vacunas, no hemos tenido que estar pendientes, ¿no?, de lo que se hace nosotros, por ejemplo, en Aragón, que los tenemos al lado, ¿no?, y lo que hacemos nosotros, no hacer lo mismo, porque la gente se mueve de un lado al otro, y hemos hablado, esto nos ha dado una equidad en el territorio, por lo tanto, que es importante, ¿no? También es importante ahora reflexionar, ¿no?, en el momento que estamos ahora de la estrategia, ¿no?, porque las coberturas no son las que hemos tenido hasta ahora. Y después, una de las cosas que me llamó la atención
la semana pasada, fueron los resultados de, donde estoy yo, en Cataluña, ¿no? De que donde ha bajado mucho, unos 10 puntos, es en las personas con un nivel socioeconómico más bajo, cuando conseguimos con la primera vacuna vacunarlos, ¿no? Entonces, la reflexión, ¿no? ¿Cuál sería? ¿No? Pues que igual tenemos que invertir tiempo en hacer lo mismo que hicimos en la primera, ¿no? Al principio, ¿qué hicimos? A llevar las vacunas donde estaba esta gente, ¿no? Ahora esperamos que vengan. Quizás la estrategia también tendríamos que adaptarla, ¿no? A nivel territorial, yo hablo de donde estoy yo, ¿no? Por lo tanto, pienso que es importante. Y ya como puntos últimos, y llegada a esta reflexión y enlazándolo un poco con esto, se ha utilizado el fondo COVID, ¿no? Para la compra de vacunas, que ha funcionado para armonizar lo que decía, ¿no? La distribución de vacunas a todo el territorio, ¿no? Yo creo que se podría utilizar también esta estrategia del fondo COVID, ¿no? Para la armonización del calendario vacunal a nivel estatal, ¿no? Esto, ¿qué nos permitiría? Y lo dejo ahí, Esto nos permitiría, pues, la introducción de nuevas vacunas a todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, ¿no? Evitando desigualdades territoriales, una armonización de los calendarios, ¿no? Quizás no, probablemente aceleraría la introducción de vacunas. También negociaríamos los precios de manera unísono al mismo tiempo. Esto seguramente que mejoraría los precios. También permitiría, pues, hacer catch-ups todos a la vez, ¿no? Conseguir más fácilmente, ¿no? Ir a buscar, quizás conseguir el calendario único que todos estamos esperando, ¿no? Y que vamos unos detrás de otros, ¿no? Pienso que es una oportunidad, ¿no? Hablar de este fondo COVID, de seguir más allá. Y después también tenemos otra oportunidad, y creo que tenemos que estar orgullosos de las coberturas que hemos conseguido en España, ¿no? De vacunación. A nivel de Europa no se han conseguido en muchos países las coberturas que tenemos, ¿no? Y de cara a la próxima presidencia de España, y esto ya voy mucho más allá, a la Unión Europea, ¿no? Que la tenemos ya pronto, el año que viene, pues sería importante dentro de salud, en materia de salud, hablar de las vacunas, ¿no? Como una gran apuesta, ¿no? Con la experiencia que tenemos, ¿no? Y que podemos ¿no? compartir, ¿no? Esta experiencia de lo que lo hemos hecho y conseguido, porque lo que queremos es conseguir buenas coberturas en todos lados, ¿no? Y creo que las sociedades científicas, y hablo como sociedad científica, estaríamos apoyando seguramente a las autoridades sanitarias, ¿no? Que nos necesiten para lo que nos necesiten, ¿no? Y finalmente también pedir, pues, también la industria un compromiso también para que invierta en un país donde tenemos tantas buenas coberturas y sobre todo hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y nada más, o sea, una reflexión en inversión. Muy bien. Bueno, en vuestra intervención ya han salido muchos puntos comunes, otros son más específicos de, efectivamente, pues el tema de las vacunas, porque eres la vicepresidenta de la asociación, pero en vuestro punto de vista ya habéis convergido en muchas cosas, por ejemplo, en infraestructura hay que invertir, en formación del personal, también habéis coincidido, en los datos, cómo vamos a aportar los datos, cómo hay que centralizarlos, hay que invertir en que esos datos sean de calidad para después explotarlos, en investigación y en educación a la población. Bueno, vamos a ir viendo en qué coincidís los demás y a ver si después al finalizar la mesa podemos hacer unas prioridades que aconsejamos nosotros vosotros como expertos para empezar a trabajar e invertir en salud pública. Te paso la palabra, Inmaculada. Vale. Como tengo una presentación. Sí. Perfecto. A ver si va. ¿La presentación?
Yo me voy a apoyar, hola, buenas tardes a todos. Me voy a apoyar en una presentación que voy a reducir al mínimo por la hora y porque, bueno, con las mesas y con las ponencias que he escuchado, yo creo que todo lo estratégico y todo lo importante está dicho y lo compartimos todos. Y me voy a centrar a lo mejor en cosas concretas, de opiniones o reflexiones del día a día de lo que hemos vivido, ¿no?, durante la pandemia, porque ante todo muchos hemos estado dentro, digamos, del jaleo, del follón que había con los pacientes, tanto en primaria, en hospitalaria y en los centros sociosanitarios, en los hoteles y demás, y otras personas han estado decidiendo y haciendo un trabajo cada uno en lo nuestro, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba como jefa de servicio de medicina preventiva, pero también he trabajado como epidemióloga, he trabajado como médico de familia y como incluso coordinadora de sanidad ambiental, por lo cual lo que ha comentado mi compañero de la mesa me ha gustado mucho, ¿no? Tenemos que reinventar un poco la situación. Bueno, pues voy a recordar un poco. Lo primero, voy a aprovechar para agradecer, por supuesto, a Redacción Médica y a la Publicación Sanitaria de 2000, porque creo que hacen una labor divulgativa importante y, al fin y al cabo, son muchas veces los medios de comunicación los que hacen una educación sanitaria, una inversión en salud pública para toda la ciudadanía, ¿no? Pero voy a recordar algunas frases que esto, como decía al inicio, ¿no?, como comentaba con Pepe, esto es el día de la marmota, ¿no? Volvemos a la Ley General de Sanidad, volvemos a la Ley de Salud Pública, en la que dice textualmente: los poderes públicos han de asegurar y mejorar la salud de la población, actual y futura. Lo recuerdo como dato, ¿no? Entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social y, sobre todo, y me parece muy importante, a la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque esta mañana precisamente leía yo en las noticias que Valentín Fuster decía: conocemos muy bien de la enfermedad, pero muy poco de la salud. Gastamos mucho en el eslabón final, ¿no?, donde se produce el enfermo, pero vamos muy poco avanzando en la prevención y en la salud pública. Esto me lo voy a saltar porque, bueno, todos sabemos cómo en los estudios de costes hay que ver lo que es la eficacia, que son condiciones teóricas, lo que es la efectividad y lo que es la eficiencia. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí y no voy a recordar temas de costes porque estamos formados, ¿no?, ni temas tampoco de lo que son los determinantes en salud, que todo el mundo lo tiene en los discursos, en la salud pública, todo el mundo habla de inversión, pero nadie pone un duro. Esa es la realidad, se pone muy poco, o un euro, se pone muy poco. Entonces siempre decimos que es más rápido ir al cortoplacismo, invertir rápido en la enfermedad, que una cosa que no tiene resultado a medio y largo plazo. En las enfermedades no transmisibles, que también todos conocemos y que, bueno, es lo que muchas veces nos tenemos que centrar, porque ahí no se invierte, como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, que lo tenemos ahí un poco como aparcado, pero que es el fruto de una mala educación sanitaria, cómo están los jóvenes, las botellonas, cómo están repercutiendo en malos tratos, en violencia de género. Todo eso conlleva patologías y situaciones de salud pública graves que abordamos con bastante debilidad, entiendo. Es difícil, entiendo que es muy difícil, pero lo abordamos con muy poca profundidad. Diabetes, hipertensión, hiperlipemia, todo esto, las personas obesas. Una persona no está obesa porque quiere, no le podemos culpabilizar. Aquí habría un debate muy amplio. Todas esas personas tienen una polimedicación, como muy bien ha dicho nuestro compañero, y fármacos, y fármacos, y fármacos, además de una sensación de percepción de su salud mala, además de una salud mental que le afecta. Y todo esto provoca además ingresos hospitalarios, conlleva polimedicación, gastos sanitarios, incluso trasplantes, gastos sanitarios que pagamos todos, y todas esas consecuencias que vemos como fruto de no invertir en las enfermedades no transmisibles. Que es para allá, perdón. Nada, esto me tiene... Otra vez los determinantes en salud, el dinero que se invierte en los sistemas sanitarios y lo escasísimo que se invierte en el resto de actividades de salud pública. Bien, ¿qué ocurre con la salud pública? Lo que ocurre con la atención primaria, si es que vamos de la mano. Pocos titulares, solo cuando falla, como muy bien han dicho nuestros compañeros, cuando se trabaja bien habitualmente y con los escasísimos recursos disponibles no se nota, no da titulares, no pone primeras piedras, no inaugura, no hay robots, no hay cosas que den glamour y que den espectacularidad al corto plazo. Y eso lo vivimos continuamente los que trabajamos en los centros sanitarios y en los ambientes sanitarios, tanto hospitalarios como primaria. Y ya no hablemos de especializados, hablemos de esta terminología importante porque son todos especialistas
y lo quiero resaltar, ¿no? La atención primaria tiene que actuar en la comunidad, pero ¿cómo actúa un médico de familia en la comunidad con 60 números? ¿Me lo podéis explicar? Un especialista en medicina familiar y comunitaria. ¿Qué hacían los pobres durante la pandemia? Teleconsultas, llamadas, encontrarse personas que en su casa estaban solas y si no recibían la llamada del médico de familia o de la enfermera de comunidad, no hablaban con nadie. Y algunos contaban, abuelitos que tenían tos, que estaban mal y al día siguiente estaban muertos, estaban fallecidos en su domicilio. Eso ha ocurrido en muchos aspectos y lo sabemos. Esa es la salud comunitaria, la salud pública igual. En mi experiencia, ¿qué hemos hecho? Mandar rastreadores tanto desde los servicios de medicina preventiva y salud pública a los centros de salud, a trabajar con los epidemiólogos, enfermeras que iban y venían desde los hospitales a los centros de salud, en Andalucía se llaman distritos sanitarios, ¿no? Esa es la verdadera, digamos, continuidad asistencial y la verdadera coordinación para trabajar por el bien común que es el paciente, que se nos llena la boca de seguridad del paciente y de calidad asistencial. Nosotros hicimos un trabajo con una alumna de fin de grado. ¿Qué decían los pacientes de atención primaria a quien nadie le había preguntado qué era la calidad asistencial y la seguridad del paciente? ¿Y sabéis lo que contestaban todos con diferencias nada significativas por estrato social, por barriada y por desigualdades que había en la ciudad? Todos decían que no le cambiaran su médico de familia, que el cambiarle su médico de familia atentaba contra su seguridad. Y lo decían lo mismo de las barriadas de nivel económico alto como las de transformación social. Eso es salud pública. Y lo digo desde mi puesto de trabajo en un hospital regional, top de trasplantes, donde hay unos gastos sanitarios importantes y que hay que seguir manteniendo. ¿Vale? A ver si esto sigue. Bien, y en cuanto a la enfermedad transmisible, es otro debate. Se generan unos costes elevadísimos, pero ¿por qué no invertimos en prevención? Fármacos todos los del mundo, como decía mi compañero. Infecciones relacionadas con la atención sanitaria. En prevención, ¿cuántos proyectos de investigación financiados se le ha concedido a salud pública? ¿Cuánto se le ha dado a los médicos de familia, a los epidemiólogos, a los veterinarios, a los farmacéuticos titulares, a los especialistas en medicina preventiva y salud pública de los hospitales para que investiguen en salud pública? Cero, que yo conozca, he hecho una revisión, poca cosa. Alguno habrá, pero poco. En tratamiento, lo más grande. Resistencias, tratamientos que generan resistencias, claro. Y luego está el plan. O sea, genera una necesidad y una solución. No es tan simple, pero quiero dejar el debate como dato para que luego todo esto lo contemplemos, ¿no? Y esto sigue sin ir, y si no iba a hacerme. Bueno, ahora, esto es lo mismo. Después de ver los costes sanitarios que tenemos en algunos centros sanitarios, por ejemplo, un hospital de 1.100 camas que tenga un presupuesto de 500 millones de euros o uno que tenga 750 millones de euros o más, se ahorra en batas desechables, se ahorra en solución hidroalcohólica, se ahorra en calzas, se ahorra en mascarillas y ahora ya no hay excusa, a verlas, haylas y se fabrican. Se ahorra en un montón de cosas. Se ahorra en filtros de quirófanos, que dicen, es que vale 600 euros. ¿Cuánto vale un quirófano contaminado? Eso lo vigilamos para que no ocurra. ¿Y dónde estábamos durante la pandemia? Pues estábamos, en lenguaje coloquial, literalmente reventando de trabajar, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Estudios sobre los costes económicos de lo que reporta la inversión en prevención. No hay muchos, pero a verlos, haylos. Fijaros lo que cuestan las infecciones, ya lo sabemos, cuando se producen. Prolongan la estancia, no me voy a detener mucho. Pero en el ejemplo anterior, que hemos cogido 4 o 5 infecciones, voy a dejar ahí la presentación, tendríamos 30 millones de euros en 1.470 casos de infección. Si lo hubiéramos prevenido, todo ese dinero lo podíamos haber reinvertido en otras cosas, lo que se llama el coste de oportunidad, que todos conocéis mucho mejor que yo. A ver, bueno, no me voy a detener en esto porque son ya los costes hospitalarios, lo sabemos, los costes de atención primaria menores, pero también lo sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirar, todo lo que pase de la ciudadanía al centro de salud es caro. Todo lo que pase del centro de salud al hospital se hace mucho más caro. Todo lo que pase del hospital a un ingreso hospitalario se hace mucho más caro. Y todo lo que pase de una cama hospitalaria estándar a una UCI se hace mucho más caro. Si queremos que el dinero que pagamos todos nuestros impuestos y que pone la sanidad encima de la mesa para su sostenibilidad se mantenga en estos niveles, tenemos que actuar antes, en la prevención, intentando que el ciudadano no se convierta en paciente, que el paciente no ingrese, que no se convierta en paciente grave y que no muera. Si muere, ya se acaba el gasto, pero todo lo que ha conllevado detrás, por no hablar del gasto moral y todos los costes no tangibles. Estoy un poco simplificando, pero
Un trasplante cardíaco, un trasplante de hígado ronda los 90.000 euros. El de intervención en alcohol evitaría muchos de estos trasplantes, ¿vale? Y ahorramos 0,020 céntimos de euro en una solución hidroalcohólica. Habría que repensar también qué procedimientos de las plataformas de compra en los centros sanitarios solo valoran el coste. A ver, hacer los informes técnicos por las personas mejor preparadas, porque aquí quiero decir una cosa también. La salud pública es multidisciplinar, pero la especialización médica en salud pública no es multidisciplinar. Hay una especialidad, y no vengo a hablar de lo mío, como veis, que se llama especialidad en medicina preventiva y salud pública. Y esa no es multidisciplinar, es una especialidad MIR como todas, como cardiología, medicina familiar y comunitaria, medicina del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Queremos que los mejores colaboren en asesorar a los gestores y a las instituciones que manejan y que tienen que tomar las decisiones? Fichemos a los mejores, invirtamos en formación, en las mejores enfermeras. Creo que se hace imprescindible la creación de una especialidad de enfermera con la comunitaria que lleve también salud pública. Sería muy importante que los centros sanitarios de atención primaria y de atención hospitalaria entraran, y en los colegios, y en ayuntamientos, y en todo lo que hemos comentado. Estos son los costes sanitarios que se sacan de los portales oficiales del sistema de contabilidad analítica de... Este es el nuestro, pero hay en todas las comunidades autónomas, obviamente. El coste de mi hospital ronda los 500 millones de euros, pero es de los más eficientes. Conclusiones. La inversión en salud pública y en prevención ya no es que sea necesaria, es que es un deber moral y tiene un retorno económico indiscutible. Se ha avanzado mucho en la parte final del proceso de atención sanitaria y poco o muy poco en la salud pública y en la prevención. Ya digo, está en todos los discursos, pero hay que poner recursos. Los gestores, no lo digo yo, porque si no me riñe mi jefe, lo dice Wenzel, van al cortoplacismo. Todas las decisiones se toman al corto plazo y en este marco temporal no podemos movernos ya. El tratamiento de la infección, como una de las posibles costes importantes del sistema sanitario, es una carga económica. Todo lo que sale del hospital es más barato y además le gusta más a la ciudadanía. Le gusta que estén cerca de su domicilio, de su centro de salud, de su médico de familia, de su enfermera. Eso es lo que le gusta al ciudadano. Al ciudadano no le gusta ir al hospital y estarse 7 horas esperando una urgencia colapsada por falta de una primera barrera bien dotada y bien formada que frene el hospitalocentrismo, que es donde está carísimo todo y donde hay que ir cuando hay que ir. Y hay que seguir invirtiendo ahí, por supuesto, para que todo se resuelva y sea un sistema de los mejores. Pero tenemos lo otro abandonado, ¿vale? Y que es necesario apostar por la salud pública y por la atención primaria si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Y yo no tengo más diapositivas, afortunadamente. Muchas gracias. Porque Gracias, Inmaculada. Bueno, pues has expuesto fantásticamente bien por qué hay que invertir en salud pública. Lo malo es que siempre nos quedamos en lo teórico, hay que saber cómo hacerlo para hacerlo bien y, desde luego, muy importante, creo que has enlazado la salud pública con el valor de la atención primaria para poder con éxito hacer esa medicina preventiva y no orientada hacia la enfermedad y a una asistencia reactiva, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Después podemos discutir si estamos bien orientados, estamos en una casilla de salida buena para eso o no, porque la atención primaria no goza de sus mejores momentos. Te doy paso, Vicenç, nos explicas un poco tu visión. Pues buenas tardes a todos. Agradezco a Redacción Médica que haya contado con nosotros para esta jornada, y yo lo que quería era un poco explicar el punto de vista desde la perspectiva del dispositivo de salud pública de la Comunidad Valenciana, desde el dispositivo orgánico, digamos. Lo digo porque aquí hay compañeros míos que son de medicina preventiva y salud pública que no estarían integrados orgánicamente, de acuerdo con el reglamento, en salud pública, aunque obviamente hacen tareas de salud pública. Para que nos hagamos una idea, los recursos de salud pública humanos, digo orgánicamente, son alrededor del 2% del total. Y en los presupuestos, algo menos del 2% del total del presupuesto de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Entonces, desde esta perspectiva, y
he podido observar a lo largo de la jornada de hoy que hay bastante concordancia, bastante acuerdo en cuanto a los aspectos en los cuales hay que invertir, no solamente en esta mesa, sino en mesas anteriores también se han planteado perspectivas que abundan en esta idea, que por otra parte también vienen recogidas en muchos documentos de referencia, la Declaración de Zaragoza, la Estrategia de Salud Pública, la Estrategia de Vigilancia, la de Salud Digital, en fin, toda la documentación de referencia también abunda más o menos en una serie de aspectos clave que han ido apareciendo a lo largo de la mañana, ¿no? Uno, fortalecer el sistema de salud pública. Así, en general, hay que concretar un poco, pero una de las cosas, o dos de los aspectos que implica el fortalecer el sistema de salud pública que se han estado mencionando es el trabajar, y por lo tanto hay que invertir en favorecer, promocionar estilos de vida y entornos saludables, que eso va más allá del propio sistema de salud, y también promover la equidad en todos los grupos. Esto es un objetivo, que requiere unas acciones que exigen unas inversiones en personas, en tiempo y también en dinero. Otro aspecto muy importante que también se ha mencionado y que, como digo, está en los documentos de referencia es fortalecer la vigilancia en salud pública. Es decir, ampliar la vigilancia de toda la vida, la epidemiológica de enfermedades transmisibles y introducir, como os ha comentado, enfermedades no transmisibles, lesiones, otros problemas de salud, determinantes sociales, inequidades en salud y también introducir dentro del sistema de vigilancia un sistema, sin incardinarlo, el sistema de alerta precoz y de respuesta rápida. Un tercer aspecto sería, que tiene que ver, todos están interrelacionados, sería modernizar y armonizar los sistemas de información que están vinculados a la vigilancia en salud pública. Y eso implica también hacer una inversión muy importante en toda la infraestructura digital, tecnológica, que tiene que ver con todo eso. Otro aspecto que se ha comentado también y que es fundamental, la política de recursos humanos, y que además es una política coordinada. Es un problema que no solamente afecta a salud pública, pero en salud pública es especialmente grave, ¿no? Que ya se ha comentado también, por ejemplo, como comentaba en nuestro caso en particular, en el caso de la Comunidad Valenciana, en los próximos años, por pura biología, se jubilará el 50% de la plantilla actual. Obviamente se tiene que, va a haber nuevas contrataciones de sustitución, eso está claro. Si se puede, porque nosotros estamos teniendo problemas muy serios en determinadas categorías profesionales, especialmente en medicina. Somos incapaces de atraer o de retener o de conseguir que vengan profesionales de la medicina a salud pública por diversos motivos. Uno de ellos es un motivo salarial, se ha comentado la cuestión de la carrera profesional desde dos puntos de vista. Como complemento salarial, que en muchas comunidades autónomas, por lo que sabemos, no existe y por lo tanto hay una descompensación en cuanto a los ingresos de los profesionales de medicina, de salud pública y del dispositivo asistencial y también de carrera profesional en el sentido amplio, es decir, que haya una capacidad de desarrollar una vida profesional de manera estable y ir avanzando y, digamos, adquiriendo nuevas metas profesionales de manera, como digo, estable y prometedora, ¿no?, para las personas. Entonces, como esto no se da o se da menos de lo que desearíamos, como digo, nosotros en particular estamos teniendo problemas serios en este aspecto. Ya que estoy en recursos humanos, también quisiera señalar que es importante en salud pública que haya que también se ha comentado a lo largo de la mañana, que haya una especie de formación, una formación común para todos los profesionales de salud pública, independientemente de la especialidad profesional. Es decir, como se ha comentado, en salud pública tenemos tradicionalmente médicos, enfermería, medicina, enfermería, farmacia y veterinaria, ¿no? Hay que incorporar, de hecho se han incorporado también otras categorías profesionales, como son estadísticos. En el caso nuestro hemos incorporado recientemente psicología, trabajo social, nutrición y comunicación también. Son nuevas categorías dentro de la estructura de salud pública. Claro, esto requiere que haya una formación básica y común para todas las especialidades, tanto las sanitarias estrictamente hablando como las no sanitarias estrictamente hablando, y a partir de ahí una especialización, cada uno en su apartado. Y para esto hace falta, como digo, asegurar que estas personas tienen acceso a esta formación y eso obviamente también requiere inversión.
Por otro lado, también es importante mejorar, que tú también se ha dicho, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Obviamente, tenemos recientemente, no hace falta que lo diga, hemos visto en dónde fallamos, en lo que tenemos que mejorar, y yo creo que ya tenemos ahora más bagaje sobre por dónde tenemos que ir. Y eso implica, obviamente, también, insisto, dedicar recursos e invertir en ese aspecto también, que es uno de los importantes. Y luego también hay que incorporar la investigación, hay que mejorar la investigación. La Agencia de Salud Pública, como estaba comentando en la mesa anterior, es una buena oportunidad, creo yo, por lo que se estaba comentando, para desarrollar, para mejorar, para engrasar los mecanismos que faciliten que la investigación se difunda dentro del sistema de salud pública y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Entonces, en este contexto, nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estamos desarrollando una serie de iniciativas de toda la Consellería, claro. Yo voy a mencionar algunas solamente, que son las que tienen que ver más directamente con salud pública, aunque muchas de ellas no están lideradas o no son exclusivamente impulsadas por salud pública. Por ejemplo, que tienen que ver además con toda la política de inversiones, con los MRR, etc. Y que se pueden agrupar en diversos apartados. Por ejemplo, en el apartado del espacio de datos, es muy importante que los datos con los que trabaja el sistema sanitario, y de hecho, como digo, se está trabajando, hay una partida presupuestaria dedicada a este tema, es ampliar los datos con los que trabaja el sistema sanitario a todos los ámbitos, el ámbito asistencial y el ámbito no asistencial. Se ha comentado mucho a lo largo de la mañana la importancia de que los médicos asistenciales tengan los datos clínicos, evidentemente, y que eso se pueda incorporar al conocimiento del sistema de salud pública para poder mejorar también el conocimiento de los fenómenos de salud que ocurren en la población. Por lo tanto, sería, como digo, incorporar también a nuestros sistemas de información, a nuestros sistemas, no solamente los datos clínicos que provienen de la tarea habitual de todos los días, de asistencial, sino también datos de carácter económico, de carácter educativo, de carácter social, etc. Y esto, como digo, es un proyecto específico que se está trabajando en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el apartado de transformación digital, aquí también se está trabajando para que los procesos de control oficial y de vigilancia en salud pública se puedan mejorar desde el punto de vista de la tecnología digital. Yo cuando empecé hace muchos años, me acuerdo que llegaba a la dirección territorial de sanidad, llegaban los médicos y con las famosas sábanas y estaba apuntado con bolígrafo los números de enfermedades que había en el partido médico, ¿no? Bueno, pues quiero decir, obviamente esto está ya pasado, pero en fin, tenemos que tener en cuenta que es importante, como digo, el optimizar procesos de incorporación de datos, de gestión de datos, etc., ¿no? Y eso es muy importante. Una cosa en concreto que estamos haciendo nosotros es también hacer una reingeniería y adaptación de los sistemas de información. Nosotros tenemos, a lo largo de los años, hemos ido desarrollando aplicaciones de gestión de los programas y, claro, se iban implementando de acuerdo con el conocimiento de la tecnología disponible y en el momento en que se ponía en marcha el programa. Ahora está todo superado, ¿no? Entonces, es importante que hagamos un esfuerzo para que la tecnología, obsoleta en muchos casos y fragmentada, se pueda convergir, para que podamos, como digo, obtener una mejor gestión de los datos, una mejor gestión de los programas, que los ciudadanos y ciudadanas que están dentro, a los que llegan estos programas, reciban una mejor atención sanitaria y que además también toda esa información vaya de manera rápida, fluida, cómoda y sencilla al sistema de vigilancia en salud pública. Y esto requiere, obviamente, también reforzar la infraestructura en tecnologías de información y comunicación, que también es una línea de trabajo que está presupuestada o que se ha propuesto, por lo menos, en los presupuestos de la Generalitat. Entre otras cosas, también, por ejemplo, se está trabajando en reforzar el equipamiento
para la detección precoz y rastreo de contactos, que es una cosa que, digamos, que consume bastante tiempo de los recursos humanos y materiales también. Entonces, se puede, o como digo hoy en día, la tecnología permite el que muchos de los procesos que se han hecho de manera tradicional, digamos, más pedestres, digamos, de alguna manera, pues se puedan mejorar y se puedan facilitar. Concretamente, por ejemplo, también estamos trabajando en algunos programas especiales, ¿no? Concretos. Por ejemplo, en el programa de screening de mama, estamos trabajando también para que nuestra aplicación, la que estamos utilizando, mejore, para que la imagen médica digitalizada se pueda incorporar de manera más eficiente también, trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la eficacia del diagnóstico, etcétera. O sea que este tipo de cosas se están haciendo. La promoción de la salud, pues también se está trabajando en los sistemas de información, lo que llamamos el Centro de Salud Digital, para incorporar dentro de nuestra información sanitaria los activos en salud y su geolocalización, es decir, disponer, además de saber cuántas personas o la tasa de incidencia de determinada enfermedad transmisible en una comunidad, también dispongamos de esa información accesible y utilizable en la práctica de qué activos en salud están en tal zona de salud, dónde están ubicados y a qué colectivos de población les pueden servir. Bueno, pues esto se debe y se está trabajando para poderlo incorporar a los sistemas, todo ello, como digo, de acuerdo con o aprovechando los avances de la tecnología digital. En cuanto a la historia de salud digital, nosotros, bueno, y todo el mundo supongo, está el sistema de vacunación, ¿no? Que están los datos de vacunación, por otro lado están los sistemas de vigilancia epidemiológica, en los cuales sabemos qué persona tuvo tal enfermedad, etcétera. Entonces, la manera de poder, desde salud pública, ¿no? Y desde la asistencia, poder tener esos datos en común, requiere también un esfuerzo para incorporar dentro de la historia de salud, dentro del sistema de gestión clínica de sanitario, incorporar los datos relevantes de salud pública y al revés, que los profesionales de salud pública tengan acceso dentro de todas las garantías, obviamente, de la protección de datos personales, ¿no? Pero, en fin, que tengan acceso a los datos de salud y de los usuarios para poder favorecer y mejorar y hacer más eficiente toda la actividad de salud pública. Luego también incorporar, por ejemplo, actividades de promoción de la salud y prevención de conductas adictivas que forman parte del sistema, digamos, del ámbito de competencias de salud pública en la Comunidad Valenciana también, incorporarlo dentro de los sistemas de información y para eso hay que, como digo, hacer un desarrollo tecnológico con lo que eso implica de inversión como decía también, favorecer que los datos de vigilancia de salud pública, los datos de promoción de la salud y los datos de salud, estado de salud de los pacientes, de los ciudadanos, puedan converger en un conjunto que sea accesible por todas las partes del sistema y que favorezca la gestión de la salud de las personas. Por ejemplo, también otro aspecto interesante, un desarrollo de un módulo de análisis predictivo. Esto es estadística. La estadística tradicionalmente no es sanitario, estrictamente. Nosotros tenemos estadísticos, obviamente, en nuestro sistema de vigilancia, en la subdirección de epidemiología, claro. Bueno, pues, y además ahí requiere no solamente una perspectiva epidemiológica, desde el ámbito estadístico, sino que además hace falta que haya un desarrollo tecnológico informático. Bueno, pues todo esto es lo que hay que promover y lo que hay que presupuestar para poderlo llevar adelante. De manera que toda la interoperabilidad de los sistemas de salud pública y de los sistemas de asistencia sanitaria puedan confluir y mejore de esta manera la atención personalizada de la ciudadanía, de las personas que están enfermas, que no serían el objetivo principal del dispositivo de salud pública, sino de la ciudadanía en general, y esto, como digo, iría en esas líneas de trabajo. Bueno, pues esto es. Muy bien, Vicent. Pues mira, yo creo que todos los argumentos que se han dado y todas las partes en las que hay que invertir y mejorar son importantes, pero esta última de los sistemas de información, la interoperabilidad, los datos,
a mí me parece, a mí particularmente, no trabajo en salud pública, pero bueno, es extensivo a todo el sistema sanitario, es vital. Yo creo que es el salto cualitativo que nos puede permitir bueno, orientar la medicina de otra manera, ¿no? Tener la evaluación, tener todos los datos integrados, de verdad integrados, lo que has dicho, datos de prevención, datos de las asistenciales, tienen todos en global los sociosanitarios, todos para evaluar lo que estamos haciendo y poder pues, modificar y modular, ¿no?, nuestras actuaciones, conducir al sistema hacia las actuaciones más efectivas, con resultados y menos caras, ¿no? A mí me parece fundamental, no sé qué os parece a vosotros, pero yo el tema de la transformación digital me parece un punto muy importante, a mí prioritario. Si a mí me preguntaran dónde quiere usted invertir en primer lugar, yo desde luego elegiría el tema de los sistemas de información, la interoperabilidad, la explotación de datos, me parece muy importante. De hecho, es uno de los aspectos que nos cogió más, o sea, más desfavorecidos con la COVID, menos en vigilancia. O sea, claro, en vigilancia. Nos cogió con un programa de hacía años, o sea que no estábamos entrenados para... Es muy importante que el sistema informático que se maneje sea... el personal que trabaja con datos tiene que ser un personal cualificado y conocer también el sistema sanitario y lo que está analizando. Para grabar el sistema de vigilancia hay que conocer las variables, y en investigación es muy importante lo que había comentado el compañero de la mesa, decir un poco, tengo ingenieros de telecomunicaciones, a nosotros nos va bien así, pero con compañeros nuestros que interpretan y le dan salida, porque si no mezclamos la informática y la estadística, lo permiten todo, ¿no? Eso es muy importante. Y otra cosa fundamental, lo que comentaba, la inversión, lo más barato son los recursos materiales, lo más caro es el conocimiento. Y es que a veces tenemos los mejores trabajando con herramientas las peores, y eso no se puede consentir, no se puede consentir. Yo siempre peleo porque todos los mejores ordenadores de mis servicios los tengan los curritos, los que decía Fernando, que están en el sótano sacando los mejores datos de calidad para que se puedan tomar las mejores decisiones, interpretando lo que salen de esos datos con conocimiento científico-técnico. Esa es la clave. No sé, porque yo cuando voy a un servicio cualquiera del centro sanitario, del hospital, las pantallas de rayos buenísimas, lógicamente, para el mejor diagnóstico, la mejor tecnología. Pues nosotros igual. Nosotros en salud pública no puede tener un epidemiólogo de atención primaria o un médico de familia o un preventivista de un hospital o un compañero que esté trabajando en la red de salud pública de la consejería un ordenador del año PUM. Tiene que tener los mejores ordenadores con doble pantalla, con la gente que trabaje con la máxima agilidad. Yo, si me permite, eso es tiempo y es dinero. Hacer un comentario. Indudablemente la informatización, la interoperabilidad es imprescindible. Durante la pandemia se vieron las grandes dificultades que había en temas de conexión, se solventaron, todo el mundo hizo un gran esfuerzo, y precisamente ahora los fondos europeos que están viniendo a España y se está distribuyendo en las comunidades autónomas van fundamentalmente para la conexión comunidades autónomas ministerio. Eso es importantísimo y hay que desarrollarlo de manera eficiente. Pero dos puntualizaciones. La informatización no disminuye la necesidad de personal, sino que incluso la aumenta, porque de repente te encuentras con gran cantidad de datos que antes no tenías. Podría poner ejemplos, por ejemplo, en la región de Murcia, con el sistema de información microbiológica, que en todas las mañanas se descargan todos los gérmenes que se han aislado dentro de las enfermedades de declaración obligatoria en todos los hospitales de la región. Eso ha multiplicado el trabajo. Pero aparte, otra consideración. La salud pública no es solo tener información. La información es para la toma de decisiones, para disminuir desigualdades, para priorizar. Pero luego hay que intervenir. Por lo tanto, está muy bien, también tenemos que tener recursos para la intervención, que no nos quedemos solo con la información. Claro, pues si no la tenemos, si no la tenemos integrada y no la tenemos en una visión holística, creo que estaremos otra vez, ¿no? Yo pienso que, pero para actuar, efectivamente. Que la salud pública ha actuado siempre, en mejor o menor medida,
con la información que ha tenido. Es decir, y no sé si todo el mundo está de acuerdo, no necesitas tener toda la información para poder actuar. Y eso es lo que yo quería transmitir. Y no actuarías nunca. Claro. No, pero ahora en el mundo digital, sí. Soy Francisco Guillén, soy catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad Pública de Navarra y estoy de acuerdo con lo que han dicho los doctores Guillén, Salcedo y Villanueva, y simplemente quería hacer una reflexión. Yo veo como un problema importante el tema de los recursos humanos. Ya se han jubilado las primeras promociones de residentes de salud pública y puede ser que en los próximos 10 años se jubile el 70% de personal que trabaja en salud pública. ¿Cómo se forma la gente en salud pública en la Unión Europea? Pues hay especialistas en medicina preventiva y salud pública, por ejemplo en España, en Francia, que dentro de su especialidad hacen un máster en salud pública. La otra forma es a través del máster en salud pública, por ejemplo un farmacéutico, un veterinario o una enfermera, y en algunos países como Alemania y sobre todo el este de Europa hay grado en salud pública. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de formar personas en España? Pues residentes, bueno, creo que hay unos 117, ¿no? Muy poco. Al año. Máster en salud pública, hace 5 años organizó el Ministerio de Sanidad una reunión de todos los másteres en salud pública de España en el Lazareto de Mahón y estará en torno a 350 personas. Y de esas hay que quitar los residentes de medicina preventiva y después los extranjeros que tenemos. En el máster que yo dirijo, pues aproximadamente un 70% son extranjeros. Y no tenemos grados en salud pública. O sea, tenemos un problema de formación de recursos humanos. O sea, que ahora igual no lo vemos, pero en 10 años de pronto es que igual que no teníamos mascarillas, no teníamos EPI, ¿no? O guantes, o batas durante la pandemia, pues de pronto un día nos vamos a dar cuenta. ¿Me permites responderle un momento? Sí. Pero es que aquí le añadimos otra cosa más, que lo ha comentado, bueno, lo habéis comentado, es el tema de los salarios, ¿vale? Claro. O sea, las plazas ahora que quedan vacantes de salud pública por jubilación, que tradicionalmente eran médicos o enfermería, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los médicos y enfermería no quieren ir a salud pública. ¿Por qué? Porque en otro sitio, se ha hablado antes, no me quiero repetir, hay otras cosas, carreras profesionales y tal, que en salud pública no están. Y entonces ahora sí que es un problema, porque las últimas plazas se cubren con veterinarios, con farmacéuticos, con enfermería, alguna, poca, porque enfermería también tiene mejor carrera profesional fuera, al menos hablo en Cataluña, ¿eh? No sé si lo puedo generalizar en todos lados. Entonces es un problema añadido a esto. Y sí que tienen másteres en salud pública, porque los hacen. Es que coincidimos plenamente en esos puntos también. Yo también dirijo otro máster también y el 50% son extranjeros. Vienen a hacer aquí el máster tal y luego se van también. Sí. Y enfermería es el otro 30% por ahí, enfermería. Sí. Pero es un problema de esos. Yo quería, es un problema que es cierto y está ahí. Yo creo que las comunidades le tienen que dar respuesta también y tiene posibilidades de respuesta, pero yo, como hay más problemas también, quería comentar otro. También el tema de la responsabilidad. Es decir, se ha hecho el eslogan de la mesa era ¿dónde, cómo invertir? Y digo, ¿y quién tiene que invertir? Lo digo porque en mi departamento de la Comunidad Valenciana, el departamento número 9 del Hospital General de Valencia, yo, bueno, ya me iba enterando ya antes con otras epidemias que tuvimos, tal, la gripe aviar, el SARS-1, tal, síndrome agudo respiratorio severo, etcétera, etcétera. Pero es que ahora me enteré que teníamos 36 residencias con el COVID. Y nos dijeron que la responsabilidad era de los servicios sanitarios también. Teníamos que ir allí a formar, llevarles material, etcétera. Nos enterábamos de que no era una responsabilidad de la residencia, sino que era del propio sistema sanitario público. Y que además teníamos que vacunar a todos los de Muface, etcétera, que eran, digamos, que habían elegido sector privado también. Pero es que encima nos coincide que nosotros tenemos la cárcel de Picassent
También. Con lo cual, añadido el tema de que nos enteramos también de que teníamos que ir allí a vacunarles, a formarles, etcétera, etcétera. Es decir, mi pregunta es que está muy bien que haya salud pública en los tiempos, digamos, de paz. Pero en los tiempos de guerra es que al final, diga ahora Fernando Simón lo que quiera, al final quien tiene, perdón la expresión, que mover el culo casi el sistema sanitario. Porque sí, transportes, hay que comunicarse con transportes, hay que comunicarse con quien sea urbanismo o tal, pero quien tiene que movilizar todo, tal, y correlacionarse con el sector privado, es decir, ¿dónde está el sector privado ahí? ¿Dónde está? Porque si fuera tema de trasplantes y tal, el sector privado sí que está ahí y hay una cooperación. Entonces, el tema, mi pregunta es, ¿la responsabilidad en los casos de crisis de COVID, tal, de quién es? Muchas gracias. ¿Quién contesta? ¿Quién se atreve? La moderadora no. ¿Puedo hacer la pregunta? Es parte de la respuesta. Es que no iba a hablar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Juan Camacho, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Y debo decir que después de la intervención de mi compañero de fila se me han removido muchas cosas por dentro. Nos ha tocado a algunos de los que estamos aquí. Tengo a mi compañero José Jesús ahí enfrente. Con el que he compartido muchas cosas a lo largo de... Soy de los pocos directores generales prepandémicos, además. Quedamos 5, exactamente. Y casi de milagro. Vamos a ver. Eso de que la salud pública en tiempos de crisis deja todo en manos del sistema asistencial, lo voy a decir con todo el cariño posible, es una falacia. Es una falacia. En nuestro caso, al menos, se aumenta, prácticamente se duplican los recursos de salud pública durante la pandemia. Pero no solo eso, sino que cuando en los hospitales y en atención primaria, y algo sé de gestión asistencial después de muchos años, no se doblaban turnos, se trabajaba lo que había que trabajar, se contrata gente, se hizo lo que se debía hacer. En salud pública había gente que trabajaba 10, 12, 14 horas diarias, 7 días, bueno, 7 días a la semana. Sé lo que se ha trabajado en los hospitales. He sido director de asistencia hospitalaria de Castilla-La Mancha. He sido director de hospital. Quiero decir que he sido director de primera, sé lo que estoy hablando. En modo alguno, niego la mayor. La salud pública, en este sentido, no solo para las crisis, ha de ser la que dirija la estrategia, igual que se dirigió la estrategia de vacunación. También me tocó ser el coordinador general de la estrategia de vacunación en Castilla-La Mancha. Evidentemente, yo no iba a pinchar. Pero también había gente de salud pública pinchando, había gente de salud pública registrando, había gente de salud pública haciendo farmacovigilancia. Es decir, y voy a decir una cosa, que me perdonen los organizadores, hay una cuestión fundamental en el título de esta mesa, que es mayor inversión, las lecciones aprendidas de la COVID, cómo y dónde ponerlo. Habría que ver primero si va a haber mayor inversión. Yo tengo la suerte de que sí ha habido mayor inversión en vacunas y una serie de cuestiones. Otra cosa es si eso es mantenido en el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Por una cosa que ponían antes encima de la mesa y que José Jesús me ha oído alguna vez. Es mucho más lucido. Si tienes un precipicio en el campo y la gente se cae, es mucho más lucido poner ambulancias, un hospital de campaña lleno de lucecitas, eso tiene una foto preciosa, que poner una valla de madera que no luce nada. Eso no tiene foto para la prensa. Y estoy viendo que detrás de vosotros, donde pone presente y futuro la salud pública, la mayoría de los vídeos que veo son de asistenciales. He visto quirófanos, he visto consultas, he visto, no se me ha parecido así, casi de refilón una unidad de hemodiálisis. Hasta que no cambiemos eso, hasta que no seamos capaces, es culpa nuestra, no seamos capaces de hacer visible esa diferencia, tenemos un problema fundamental. Y cada vez que se habla de lo de calidad asistencial, cuando la agencia, cada vez que nos acerquemos a la asistencia, no solo a los hospitales, ese gran juggernaut nos va a comer. Y cuando nos coma nos vamos a perder una parte fundamental. Porque, y has puesto el dedo en la llaga, había que vacunar a la gente de Muface y de todo el mundo, porque la salud pública es algo más que la asistencia. Es la salud de la población, es la salud de la sociedad y es el mantener un nivel de salud adecuado con todos los recursos, porque no se hace salud pública, y eso lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, la medida en salud que más vidas ha salvado no ha sido la asistencia sanitaria, ha sido la salubridad de las aguas. Y eso lo vigilan todos los días la gente de sanidad ambiental de los servicios de salud pública.
y no nos envenenamos cuando vamos a un restaurante o comemos un salchichón, porque hay gente de sanidad alimentaria trabajando mucho y muy bien para que no ocurra eso. Es decir, esas crisis las evitamos, se evitan todos los días la gente que trabaja con nosotros en salud pública. Perdona que haya sido así de apasionado, y lo dice un médico asistencial y un gestor asistencial de muchos años, y seguimos vacunando. Siento, el debate está muy animado, pero tenemos que cerrar, ¿cierto? Lleva un rato ahí. Tenemos, pues lo que me digan los moderadores, tenemos que cerrar. En el coloquio, ¿no? Ahora Un minuto. Dime. Sí, lo he pedido al principio. Perdón, dime. Un minuto. Sí, minuto. Pues solamente gracias por las intervenciones. Os habéis centrado en el aspecto de sanidad, pero siguiendo la reflexión del doctor Camacho, yo creo que hay que tener en cuenta lo que decías de Valentín Fuster, ¿no? La salud está mucho más allá. Los determinantes de salud están mucho más allá de la sanidad. Yo creo que hay que invertir en determinantes sociales de la salud. Y en este sentido, bueno, el modelo de Wisconsin habla del 80% de la salud relacionada con intervenciones no sanitarias. Para decir alguna cosa muy concreta, que no se nos vaya a la política general que no controlamos, pero, por ejemplo, yo creo que habría que invertir en ¿cómo se llama esto? En la previsión del impacto en salud, como se hace con el impacto ambiental en las intervenciones generales, por ejemplo, ¿no? Pero sin olvidarme de los transportes, de la educación, de la vivienda, que tiene mucho más que ver con la salud que nosotros. Gracias. Bueno, pues repito, siendo muy interesante y dejándonos desde luego muchos puntos sobre la mesa, tenemos que cerrar. Yo creo que hemos dado claves, dónde y cómo invertir para que yo creo que la salud pública sea ese eje y baluarte del cambio que necesita este sistema sanitario. Y yo creo que el principal reto, y se ha comentado por todos, es que bueno, la sociedad y los políticos comprendan el valor social, humano, económico que tiene invertir en salud pública, invertir en prevenir y no en la enfermedad. Así que nada, os agradezco vuestras ponencias, muchísimas gracias por hacerlo fácil y haberos ajustado al tiempo, aunque nos hemos pasado unos minutos de coloquio. Nada. Gracias a todos. Pues sí, gracias por estas ideas, por estas reflexiones. Termina aquí la segunda mesa de debate, lo que no significa que termine la jornada, que tiene todavía pendiente una última mesa que comenzará a las 4 de la tarde, así que vamos a hacer un receso para un almuerzo de trabajo que se tomará aquí en el plato de redacción médica y continuamos, ya les digo, a las 4 de la tarde con una mesa sobre el papel de la colaboración público-privada en salud pública. Gracias.